will speak to you today about science, about the importance, especially of basic science, its importance worldwide, importance to every country, including the great nation of Peru. A wonderful lecture that I heard some years ago by Sir Paul Nurse, Nobel laureate in medicine or physiology. The title of his lecture was Great Ideas in Biology. Now, ideas in biology may sound to you like a contradiction in terms. After all, we think of biology as an empirical science, in contrast with physics, a theoretical science. But there have indeed been great ideas in biology, and most of you even could name what were those great ideas. No matter what is your background, almost all of you could say what were those ideas. The first was the idea of the cell. As you can see on the slide, the cell is the unit of life. There are 100 trillion cells in a human being. Cells were first recognized by Antony von Leeuwenhoek. Y Leeuwenhoek, quien está en la imagen de la izquierda, era un científico bastante improbable, o poco prometedor en un principio, un hombre, un comerciante holandés, sin fortuna, no tenía un título universitario ni educación superior. Sin embargo, él realizó uno de los descubrimientos más importantes en la historia de la biología. Él descubrió las bacterias, las células, los espermatozoides, las células sanguíneas y mucho más. Así, él fundó el campo de la microbiología. En 1676, trabajó como fiduciario de los bienes del famoso pintor Johannes Vermeer. Ustedes pueden ver su foto aquí en la derecha, si podemos regresar a la diapositiva anterior. En la derecha ven su imagen, uno de los pintores más famosos, pero una de sus obras más famosas, titulada The Astronomer, o El Astrónomo, se considera ser un retrato de Leeuwenhoek. En 1668, ese científico empezó a pulir lentes y a construir microscopios simples, y 5 años después empezó a confeccionar este microscopio, y 5 años más tarde empezó a escribir letras a la recién formada Sociedad Real de Londres. Escribió así esas observaciones en esta placa en sus propias palabras, y dijo que casi observé con gran asombro que la materia mencionada de muchos animálculos vivientes, muy pequeños, moviéndose armoniosamente. Este es el tipo más grande, tenía una moción, un movimiento bastante ágil y fuerte, y se lanzaban a través del agua como un lucio. La segunda parte, el segundo grupo, giraba como un trompo, y con luego se fundó esta base de los animálculos vivientes. Esas fueron las primeras observaciones de bacterias que han sido registradas.
en la historia. Cuando llevamos ahora al significado práctico de estos descubrimientos, pero ahora voy a pasar a la siguiente gran idea en biología. Por favor, la siguiente diapositiva. Hablamos del gen que se debe al descubrimiento de Gregor Mendel, un monje agustino. Mendel enseñaba ciencias naturales a estudiantes de secundaria. Él se preguntaba cómo las plantas obtenían estas características tan atípicas. En una de sus caminatas al monasterio, él encontró una variedad atípica de plantas ornamentales, una variedad inusual. La colocó junto a una variedad típica y descubrió que los frutos de las plantas retenían los rasgos esenciales de sus progenitores y ellos no los habían adquirido de sus vecinos. Esta prueba tan simple, este experimento, dio luz a la idea de la herencia. Mendel continuó con sus estudios para mostrar los rasgos que eran hereditarios a ciertos ratios numéricos y en el proceso descubrió las leyes básicas de la herencia. Publicó su trabajo en 1866, pero se dejó al olvido y fue descubierto en 1900. La última de estas grandes ideas en biología, como voy a mencionar, es la más importante. Incluye las otras ideas, todas las ciencias médicas y naturales. Es la idea, plasmada en la siguiente diapositiva, la idea de la vida como química. Esta idea fue planteada de una manera bastante extraña a través del trabajo de Louis Pasteur. Pasteur fue el responsable de la creación de esta idea y también al prevenir su aceptación y su búsqueda por una generación. Pasteur era el hijo de un curtidor y empezó la aplicación de la microbiología de Leeuwenhoek a la enfermedad bacteriana, la teoría de la enfermedad bacteriana. Pasteur entonces mostró estos microbios y fue responsable, que eran responsables de deterioro de la leche y de otras bebidas. La contaminación de la leche por los microbios llevó a Pasteur a la idea de que los microorganismos infectan también a los humanos. Propuso que debe prevenirse la entrada de bacterias en el cuerpo humano y así llegó a Joseph Lister a poder inventar o desarrollar métodos antisépticos en cirugía. Pasteur, en conjunto con Robert Koch, son responsables de la teoría bacteriana del germen y se planteó la ciencia de la bacteriología, con muchas consecuencias importantes como las vacunas para la rabia, para el cólera, para el anthrax. Pasteur también descubrió el rol de la fermentación por levadura, responsable por la fermentación en la fabricación de vino. La fermentación se refiere a la conversión de azúcar en alcohol en el vino, el azúcar de las uvas. Sus estudios de fermentación llevó a Pasteur a enfocarse en la cuestión más fundamental de las ciencias de la vida. Siguiente diapositiva, el vitalismo.
A principios de los años 1600, a principios del siglo XVII, se discutía que la materia existía en dos formas: materia orgánica, materia inorgánica. La materia inorgánica, como por ejemplo un trozo de metal, podría diluirse, derretirse, pero podría regresar a su condición original cuando removemos el calor, cuando lo refrescamos. Por otro lado, la materia orgánica, cuando era calentada, se producían cambios irreversibles, ya no podía regresar a su condición original cuando era sometida a efectos del calor, y así se creía que la diferencia entre materia orgánica e inorgánica se debía a una fuerza vital. Pasteur se planteó la pregunta: ¿es entonces esta fuerza vital una propiedad de lo viviente, de los seres vivientes? Entonces encontró que el jugo que se extraía de la levadura no era capaz de fermentar. Concluyó que se requerían células vivientes. Se concluyó que la fuerza vital reside en materia viva, materia viviente, y ese experimento de Pasteur retrasó el reconocimiento de la ciencia de la vida por toda una generación. Esto tuvo mucha influencia, el trabajo fue muy poderoso y evitó la corrección de estos errores. Solo en 1893, diapositiva anterior, en 1893, Edward Buchner repitió el experimento con un tipo diferente de levadura, y lo que ocurrió es que anteriormente el experimento de Pasteur se había realizado con una levadura mucho más inestable, y cuando se extraía el jugo de la levadura, el resultado fue el que se mostró. Pero en la nueva levadura se realizó con enzimas estables, y así se corrigió el error que había cometido Pasteur. Las enzimas son la fuerza vital y son responsables por todo lo que ocurre en un ser viviente. Incluso cuando las enzimas controlan todas las actividades de cada materia, de cada ser viviente. Para este experimento, Buchner recibió el Premio Nobel de Química en 1907. La investigación de diferentes científicos en el mundo durante el siglo XX, después de Buchner, han identificado muchas de las enzimas que son responsables por los procesos vitales. Quizá el más importante son las enzimas responsables por la acción de los genes. Las enzimas que explican cómo los genes descritos por Gregor Mendel pueden dar lugar a la forma y a la función de la materia viviente. Los genes están hechos de ADN. Muchos de ustedes son conscientes de la organización, la estructura del ADN de doble hélice. Vemos aquí la imagen, dos cadenas que están enlazadas una detrás de otra, y a lo largo de cada cadena radica una serie de bloques, estructuras. Tenemos 4 tipos de estos bloques, y la manera como están situados representa el código genético. Las moléculas de ADN en las células vivientes son muy largas.
La cantidad de información es grandiosa. Y ellos se forman a través, esto se observa a través del microscopio, como pueden ver en la siguiente diapositiva. Y en la parte alta pueden ver una imagen de la división celular. Ustedes han visto esta imagen muchas veces. Muestra dos grupos de cromosomas moviéndose a los polos opuestos en la parte superior y también inferior en el proceso de división celular. Cuando el proceso se completa, los cromosomas de una célula se expanden en la función. Vemos el núcleo de la célula viviente y los cromosomas ahora ya son desdoblados de el primer estado compacto, y aquí se dirigen las actividades de la célula. La información dentro de los cromosomas ahora está disponible para poder salir y para la expresión y la lectura de la información genética. El ADN de un ser humano tiene mide 1 metro, y el cromosoma que se muestra en la parte superior está condensado en un espacio de 1 micrómetro. El grado de cuán compacto puede ser es 1.000.000 de veces. La siguiente diapositiva ilustra lo que se mencionó en la noble introducción, en mis palabras, el descubrimiento que realicé hace 50 años, la base para esta condensación. Aquí la diapositiva muestra esta versión, la parte fundamental del cromosoma, el nucleosoma. Dentro del ADN muestra aquí que se está envolviendo en las moléculas de proteínas representadas por estas esferas pequeñas y la partícula llamada el nucleosoma. Ahora sabemos el nucleosoma juega un papel importante, en general, no solo en el doblamiento de la estructura del ADN, sino también poder compactar esta distancia, esta medida de 1 metro a 1 micrómetro, y la información que puede leerse del código genético dentro del ADN. La expresión comienza de esta manera, como se muestra en la siguiente diapositiva. La información en el ADN se copia a través de una enzima, como ya he mencionado, en una forma emulada, que es un mensaje genético, el RNA, y se describe como la transcripción, que es la copia, es el mensaje genético que aquí va a llevar a la producción de todas las proteínas, todas las enzimas responsables de la forma y de la función de un ser viviente. Como ustedes han escuchado en la introducción, mis colegas y yo agrupamos con más de 100 estudiantes. Tuvimos éxito al visualizar el proceso real de transcripción, y así fuimos capaces de observar directamente este proceso de copia propuesto de la información genética para efectos de la expresión genética. Las enzimas, lo del RNA polimerasa, cuya estructura aparece en esta imagen. Ahora pasemos a la siguiente. La enzima RNA polimerasa que copia el ADN en la forma de ARN
es para expresar la información genética. Está formada de 12 moléculas de proteínas y está compuesta de casi 30.000 átomos. Así fuimos capaces de producir esta imagen que muestra la ubicación de cada átomo. La siguiente diapositiva muestra que a través del trabajo pudimos encontrar que se encuentra un cristal único, y en la siguiente diapositiva vemos rayos X de gran cantidad de energía para los físicos, los fotones y la radiación. En los laboratorios de Stanford se dirigieron los cristales que fueron producidos en la estructura de esta enzima. El gen, esta máquina lectora de genes. Los 12 componentes de la proteína aquí se muestran en diferentes colores. Una vista diferente de esta imagen, de izquierda a derecha, llegan al eje del canal central. En la siguiente diapositiva, aquí vemos casi todas las proteínas en un color, el blanco, y en la siguiente diapositiva ustedes observan el ADN y el proceso de transcripción. El ADN en dos colores. El doble hélice va a entrar en la máquina y aquí el ARN está compacto y se concentra en el centro y se envía para dirigir todas las actividades de cada ser viviente. Finalmente, como también han escuchado en la introducción, hemos investigado la cuestión más central. Cada célula humana contiene cada gen, pero no todas las células son iguales. Si cada célula contiene información genética completa, ¿cómo entonces estas células que son diferentes, de las células del hígado, las células sanguíneas, diferentes órganos, cómo es posible? La respuesta es la selección o la expresión selectiva de la información genética y como una computadora molecular que controla la acción del ARN. Esta computadora es llamada el mediador que funciona entre las proteínas que van a convertirse en genes, los activadores que van a encender, digamos, los genes, y luego vamos a llegar al POL, al principio del gen. La siguiente diapositiva muestra que el mediador, a través de la mutación, es responsable por casi todas las salidas de expresión genética, que incluye la floración en las plantas, la virulencia de microorganismos y especialmente cuando el proceso fracasa debido a la mutación, cáncer, enfermedades neurodegenerativas y otros. En los estudios de este proceso, el descubrimiento de los mediadores y el análisis de la mutación en humanos responsables de cáncer y otras enfermedades, va a ser posible descubrir entonces terapias para tratar de manera exitosa casi todas las enfermedades. Lo que les he dicho aquí viene del trabajo de mis colegas durante muchos años, pero eso no es un ejemplo aislado del beneficio derivado de estas ciencias fundamentales y la aplicación de las mismas, en este caso la aplicación en la medicina y en la cura de las enfermedades. En realidad, lo que quise decirles representa una regla general. Puedo explicarlo de una mejor manera así. La ciencia médica empieza con el trabajo de Pasteur hace más de 100 años.
las enfermedades humanas antes de ese tiempo. Solamente un poco más de 100 años, de hace 100 años, se atribuyó a una falta de equilibrio en los humanos, como por ejemplo los doctores en esa época no eran hombres tan educados. El presente aquí muestra el principio de estos años. Se empieza a pensar en el principio de las ciencias médicas y aquí se agregó al currículum de la escuela de Harvard. Esto fue propuesto por el miembro de la facultad, un famoso cirujano que explicó que sería posible enseñar ciencia en la escuela médica. Hoy, las ciencias médicas son una tendencia de los grupos humanos y se ha traspasado las fronteras de actividad intelectual, y ahora con el desarrollo de las ciencias médicas podemos controlar las enfermedades, los comportamientos como por ejemplo intolerancia, agresión y en el futuro de la raza humana. Es el trabajo de los siglos anteriores que muestran cómo estos objetivos extraordinarios van a ser logrados. Si yo les pregunto a cualquiera de ustedes cuáles son los avances más importantes, trascendentales durante los últimos 100 años en ciencia médica, que son responsables de la medicina moderna, yo creo que la mayoría de ustedes respondería lo mismo. Van a hacer una lista similar, estoy seguro. Ustedes pensarían en rayos X, tanto para diagnóstico como para tratamiento. Estoy seguro que casi todos piensan en los antibióticos, cuyo descubrimiento llevó a la eliminación de la enfermedad bacteriana, que en ese tiempo era la causa principal de muerte en las personas. Otros descubrimientos importantes, imágenes no invasivas como ondas magnéticas, resonancia magnética para detección temprana del cáncer, y también ingeniería genética, que surgió de la química genética que ya he descrito y que es la base de las nuevas medicinas o nuevas formas de medicina. Estos avances médicos tienen algo en común. Todos se realizaron sin ninguna idea de resolver un problema. Es la propuesta o el objetivo. No tenían el objetivo de ser aplicados para curar ninguna enfermedad. Se descubrieron en la búsqueda del conocimiento mismo. Entonces, durante los últimos 100 años, la lección aquí podría decirse contradictoria o va contra la lógica. Para poder resolver un problema difícil, no lo estudien directamente. En vez de hacer eso, hay que seguir una curiosidad sobre la naturaleza y sobre la solución de los problemas, que caerá por su propio peso. Entonces hagamos investigación básica. Simplemente hagamos investigación básica. Esa es la lección de los últimos 100 años. Y ahora voy a explicar y enfatizar estos puntos más importantes. La historia de los rayos X y de antibióticos. Entonces los rayos X fueron descubiertos por William Brenheim. Él fue el único hijo de un comerciante textil de Países Bajos, y a la edad de 18 años fue expulsado de forma permanente de su colegio
porque rechazó acusar a un compañero de clase que había hecho una caricatura de su maestro. Sin embargo, Röntgen fue a la carrera académica y mientras era presidente de su salón de clase en la Facultad de Física en la Universidad de Würzburg en el año 1895, investigó los efectos de la descarga eléctrica en tubos de rayos catódicos y notó una luz débil en una pantalla fluorescente en ese laboratorio donde realizaba la investigación. Él colocó su mano sobre el tubo de rayos catódicos para evitar cualquier emisión que generaría la luz del fluorescente, y vio la imagen de los huesos de su mano. Vio en la pantalla una imagen del esqueleto de su mano. En los siguientes 2 años, los rayos X ya estaban siendo usados en las ciencias médicas, y solo 4 años después, en el año 1901, Röntgen recibió el primer premio Nobel en física. Finalmente, y muy rápidamente, en el campo de los antibióticos, muchos de ustedes han escuchado la historia de Alexander Fleming y su descubrimiento de la penicilina. Lo que quizás ustedes no sepan es que la observación que hizo Fleming no llevó directamente al descubrimiento de los antibióticos. Fleming notó que una especie de hongo crecía en un plato, en un platillo de su laboratorio, para evitar la expansión de la bacteria, pero él no sabía el por qué. Él publicó su trabajo y se olvidó de él. 10 años después, Howard Florey y Ernest Chain investigaban la estructura y la formación de la pared celular bacteriana. Dr. Chain era un refugiado de la Alemania nazi. Era un genio musical, pero también un genio científico. Y tenía una gran memoria fotográfica. Él recordó la publicación que hizo Florey y él pensó que el producto de ese hongo de alguna forma podía influir en la formación de la pared celular bacteriana. Él era un bioquímico muy hábil y aisló la penicilina. Y el resto ya es historia y todos lo conocemos acerca del uso de antibióticos en los campos médicos. Estos breves recuentos sobre los rayos X, sobre el descubrimiento de los antibióticos, creo que ilustran el proceso del descubrimiento. Es el trabajo de seres individuales, es el trabajo de personas que se sienten libres de explorar, quienes prosiguen su curiosidad y la siguen hacia donde los lleven. Todas estas búsquedas llevan últimamente a principios subyacentes, a las verdades fundamentales de la naturaleza. Y es a partir de este conocimiento, de una comprensión profunda, que se derivan todos los beneficios prácticos. El descubrimiento es el motor del progreso. El descubrimiento y la tecnología nos separan, es lo único que nos separa de nuestra condición primitiva original. El descubrimiento es la esperanza para el progreso del futuro. He hablado sobre el surgimiento de la medicina moderna. Lo que quizás
Imagínense, si la medicina moderna se derivara del conocimiento de más del 1% de la biología humana, ¿cuánto más podríamos hacer si pudiéramos descubrir el 99% restante que nos falta conocer? Ese será el trabajo de los jóvenes. Algunos en esta sala, los más jóvenes de todo el mundo, incluyendo los estudiantes de la Universidad Alas Peruanas, hay una enorme oportunidad para descubrir y tener también los reconocimientos individuales del placer de descubrir, y también especialmente universidades tan importantes como la que nos trae hoy. La investigación, y podría sorprenderles saber esto, es relativamente no costosa. La aplicación de los resultados de la investigación es un poco más costoso, pero también se generan grandes beneficios prácticos. No hay nada que prevenga o que evite que un joven que tenga un interés y curiosidad, e incluso medios modestos, para hacer grandes preguntas y de lograr los descubrimientos que son necesarios. A menudo pienso en la historia de un gran físico llamado Isidoro Robi del siglo pasado, que ilustró las satisfacciones personales del descubrimiento. Este científico hizo el trabajo que llevó al descubrimiento de la resonancia magnética. Él hizo resultados, investigaciones básicas para medir el magnetismo de un nucleóide atómico. Él midió los números, los valores del magnetismo del nucleótido. Hizo diversas medidas en el núcleo de muchos elementos y describió, luego de hacer este descubrimiento, un día, cuando escribía mientras viajaba en el subterráneo de Nueva York, cuando estudiaba en la universidad o trabajaba en la Universidad de Columbia, él miró alrededor del subterráneo y vio a los otros pasajeros y dijo: yo soy la única persona viva que conoce el valor de ese momento magnético. Y si quieren, eso ilustra mejor que nada la satisfacción, el reconocimiento y la satisfacción personal de lo que genera el descubrimiento para un científico, que todos los jóvenes de este país, de esta sala, del país, deben tener para buscar y disfrutar la satisfacción de la curiosidad y del descubrimiento para el beneficio de la humanidad. Muchas gracias.